Soy Álvaro Velasco, presidente del Grupo de Especialistas de Cocodrilos de Venezuela e investigador asociado de FUDESI. Vamos a hablarle de la experiencia que tuvimos, o que tuve en lo personal, llevando 7 caimanes del Orinoco desde el Hato Mazaguaral a Dinamarca, al zoológico Crocodile Zoo. Este es un proyecto que iniciamos hace 9 años con René Hidegard, director del zoológico, en el cual él ya tenía 6 hembras de la especie que habían nacido en Estados Unidos y requería tener los 6 machos para iniciar el primer centro de cría de la especie que está en peligro de extinción en Venezuela y en Colombia, y donde todas las crías que se generen de estas parejas en Dinamarca van a ser devueltas a Venezuela para formar parte del programa de reintroducción de la especie en los parques nacionales del país, una actividad que nosotros venimos desarrollando desde el Grupo de Especialistas de Cocodrilos con Río Verde, en la cual cada año que hacemos esta actividad Río Verde ofrece una actividad turística donde ciudadanos comunes que no son biólogos, que no tienen nada que ver con el cuidado de la naturaleza, aprendan sobre la conservación de la especie y participen dentro de este programa de reintroducción de ejemplares criados en cautiverio en Venezuela. En este caso en particular, de los animales que vayan a nacer en Dinamarca. Todo empezó una vez escogidos los animales que iban a ser enviados. La preparación de este proyecto fue inicialmente entonces hacer las cajas para movilizarlos. Son cajas de madera donde los animales van dentro de estas cajas sin ningún tipo de amarre, sin taparle los ojos, sin amarrarlos. Y iniciamos todo el proceso un sábado, donde nos mudamos a las instalaciones del Hato Mazaguaral, capturamos los animales que estaban en las diferentes lagunas o tanquillas donde los teníamos depositados y se les hizo un tratamiento veterinario que consistía en inyectarles, en función de su tamaño y peso, destroza al 5%. Esto es para que el animal no se estrese y pueda sobrevivir, vamos a llamarlo así, o pasar tanto tiempo sin comer, porque una semana antes de capturarlos y meterlos en las cajas, dejamos de alimentarlos para que no defecaran ni no orinaran o no vomitaran dentro de las cajas en las cuales iban a ser transportados. Cada animal además se les colocó internamente un microchip con un número, cada uno es como su cédula de identidad, solicitado por las autoridades danesas. Una vez que entonces les colocamos la destroza, le pusimos el microchip, los introducimos en sus cajas, al día siguiente, un lunes, iniciamos el viaje desde Mazaguaral, en el poblado de Corozopando, en el estado de Guárico, hacia el aeropuerto de Maiquetía. Fue toda una travesía de unos 400 kilómetros, atravesando las diferentes alcabalas, donde en algunos casos nos pararon, teníamos toda la permisología, los permisos de exportación, el certificado sanitario, todos los documentos legales que se solicitaban. La gente se asombraba cuando veía el cargamento de 7 caimanes, donde el más grande medía 3,55 metros y el más pequeño aproximadamente 2 metros. Llegamos al área de carga del aeropuerto de Maiquetía y tenía que haber una inspección por parte del Comando de la Guardia Nacional Antidrogas, por el CENIAT, por el INSAI, que es el instituto que lleva toda la parte sanitaria. Y llegó un momento divertido donde el capitán del Comando Antidrogas nos pregunta, bueno, yo quiero ver los animales, ábreme las cajas. Y le decimos, no te puedo abrir las cajas, pues se pueden escapar y puede haber un accidente. Si quieres verlos por los huequitos donde están en cada caja para que se aireen, y tuvimos que llevar los animales a otro depósito de otra línea aérea para que le hicieran rayos X, para certificar que los animales no llevaran ningún tipo de cargamento ilegal dentro de su organismo. Eso fue algo de última hora. Imagínense, ahí lo que determinamos es que el cargamento tenía un peso de aproximadamente 700 kilos.
Una vez pasada la prueba antidrogas en los rayos X, nos volvimos a los depósitos de la línea aérea que estábamos utilizando, y los animales durmieron en cuarentena en sus cajas en ese depósito, para que el martes aproximadamente a las 3 de la tarde se inició todo el proceso del traslado a la pista del aeropuerto de Maiquetía y fueron introducidos dentro del avión. El avión tiene un espacio justo debajo de la cabina de los pilotos y de primera clase, que está, vamos a decir, no condicionada, que es donde van los animales vivos. Ahí fueron introducidos, y recuerdo que me llamó el capitán, el piloto del avión, el capitán, y me pregunta: señor Álvaro, ¿qué temperatura tengo que poner en el espacio, en el área donde van los caimanes? Y le dije: 27 grados. Me dijo: perfecto, copiado, 27 grados. Bueno, iniciamos nuestro vuelo con destino a Lisboa. Eran unas 8 o 9 horas de viaje. Llegamos a Lisboa el miércoles aproximadamente a las 6 de la mañana, donde había tremenda palo de agua, o sea, estaba cayendo un diluvio. Y yo sí me doy cuenta que el avión lo paran bien alejado de la terminal. Perfecto, me bajo, hago todo lo que es aduana y me pasa recogiendo René por la terminal y nos vamos al área de carga de la línea aérea. Y cuando veo las cajas están perfectamente secas. Y hablo con la funcionaria de la línea aérea y me dice: no, señor Álvaro, esperamos que escampara para sacar las cajas y los animales no se mojaran porque eran de madera. Ah, ok, perfecto. Hicimos todos los trámites y iniciamos nuestro recorrido a Dinamarca por tierra. Fueron aproximadamente 4.000 kilómetros de recorrido, entre 3.000 y 4.000 kilómetros de recorrido. Atravesamos todo Portugal, atravesamos toda la costa norte de España, Francia, atravesamos Bélgica, Holanda, Alemania y llegamos al mar Báltico, donde nos montamos en un ferry, cruzamos el mar Báltico en ferry y llegamos a Dinamarca. La única manera de saber que estábamos atravesando los países es que en Lisboa yo le coloco a mi celular un chip de línea telefónica europea, que era de España, y cada vez que atravesábamos la frontera, porque en la carretera, en la autopista, no hay señalización, sino a tanta distancia, tal pueblo, pero no hay frontera que te diga bienvenidos a Francia, o bienvenidos a Dinamarca, o bienvenidos a tal lado, sino que entonces el celular me sonaba pip pip y yo agarraba y la compañía telefónica que tenía contratada me decía: bienvenido a tal país. Esa primera noche de travesía llegamos a Francia, dormimos en un hotel a orilla de carretera, donde teníamos que mantener los caimanes en el camión que los estábamos transportando a 27 grados. Pero no podíamos dejar el camión toda la noche prendida. Entonces necesitábamos un hotel que tuviera habitaciones que dieran al estacionamiento para poder conectar un calentador que se metía dentro del área de donde estaban las cajas de los caimanes. Perfecto, al día siguiente, un jueves, a las 8 de la mañana aproximadamente, salimos René Hidegard, Andreas, que era el que estaba manejando, y mi persona, con los caimanes destino a Dinamarca. Terminamos de cruzar Francia y llegamos a Bélgica de noche, y me entero que estoy en Bélgica porque es el único país que tiene las autopistas iluminadas, aparte de que me sonó el celular. Seguimos, atravesamos Bélgica, atravesamos Holanda, llegamos a Alemania, y cerca de Hamburgo está el puerto sobre el mar Báltico, donde llegamos al ferry. Le estoy hablando aproximadamente a las 4 de la mañana de ese día jueves. Cruzamos en el ferry y a las 4:45 ya estábamos en Dinamarca. En Dinamarca, aunque forma parte de la Comunidad Europea, sí nos pidieron los pasaportes, y lo que hicieron fue mirarlo, no nos preguntaron qué llevábamos de carga, y seguimos hacia el zoológico, hacia el Crocodile Zoo, que era aproximadamente media hora, llegando a alrededor de las 5:15 de la mañana del día viernes. Llegamos, nos están esperando otros empleados del zoológico, bajamos las cajas,
en lo que va a ser el Tropical Hall, el área nueva que había construido René Hidegard en el Crocodile Zoo, especialmente para estos animales de caimanes del Orinoco, Venezuela. Y celebramos alrededor de las 5:30, un cuarto para las 6, de que finalmente habíamos llegado a destino. Finally, the Orinoco crocs are in Crocodile Zoo in Denmark. After 2 days traveling around the Europe from Lisbon, 7 countries we cross, tomorrow at midday we'll be put in the new habitat. Excellent journey, and congratulations to all the team that make possible this amazing project. Share. Nos fuimos a dormir y a las 10 de la mañana más o menos René me pasa buscando por el hotel, y a las 11 más o menos de la mañana empezamos a liberar los caimanes en sus nuevas piscinas del Crocodile Zoo. Inicialmente soltamos a los 2 adultos grandes, al macho de 3,55 m y a la hembra de 2,50 m, que son la primera pareja que él conformó, y después soltamos los 5 machitos que llevamos de 2 metros aproximadamente cada uno. Y el área exclusiva para el caimán del Orinoco maneja aproximadamente 140,000 litros de agua que se recicla constantemente. La temperatura ambiental son 27 grados centígrados y la del agua 28 grados centígrados. Nosotros aspirábamos que los animales empezaran a comer a las 3 semanas de haberlos depositado en sus nuevos espacios en el zoológico, y resultó que, para nuestra sorpresa, donde demostramos la calidad de los biólogos y los veterinarios venezolanos, los animales empezaron a comer a la semana de haberlo llegado al zoológico. Quizás porque las condiciones eran las más apropiadas, quizás porque la calidad del alimento, pero el hecho es que empezaron a comer a los 10 días, o menos de 10 días, a la semana. Algo maravilloso. Toda esta experiencia anecdótica, donde es la primera vez que se llevan 7 ejemplares grandes fuera del país, del caimán del Orinoco, es la importancia que tienen los zoológicos dentro de la conservación. Normalmente la gente ve los zoológicos como un sitio de encierro de animales, y resulta que hay muchos zoológicos en el mundo que apoyan la conservación porque se pueden realizar estudios de investigación, de alimentación, de adaptación, de comportamiento, pero aquí lo importante es que las crías que se generen en Dinamarca, y hay un compromiso del zoológico con Venezuela, porque todo esto, por supuesto, se logró gracias a un convenio de cooperación que firmó el Crocodile Zoo a través de su director René Hidegard con el Ministerio del Ecosocialismo en Venezuela, que es la autoridad ambiental en la fauna, para poder obtener estos ejemplares. El MINEC, el ministerio, permite que salgan estos ejemplares a Dinamarca amparados en este convenio, y que todas las crías, y lo quiero bien recalcarlo, van a ser devueltas para formar parte del programa de liberación, como dije anteriormente, dentro de las actividades turísticas que realizamos de la mano con Río Verde desde hace más de 5 años. Todo este proyecto, se logró gracias a diferentes instituciones y personas que estuvieron apoyándola. Por supuesto, el Hato Massaguaral, que es donde se encontraban los animales criándose y levantándose, a FUDESI, la fundación que maneja el criadero, de la cual soy investigador asociado, al grupo de especialistas de cocodrilos de Venezuela, del cual en este momento yo soy su presidente, al servicio de sanidad animal del gobierno de Venezuela, que nos permitió, demostrándole que los animales se encontraban en perfecto estado, cumpliendo las normativas de la Comunidad Europea y de Dinamarca, porque no es lo que el gobierno venezolano o la autoridad sanitaria venezolana exija, es lo que exige el país receptor. Y en este caso solamente nos pedían que los animales estuviesen desparasitados.
Por supuesto, a todo el equipo de biólogos y veterinarios que participaron con nosotros, Omar Hernández, Roldán de Sola, Ricardo Bavarro, Arnaldo Ferrer, Leonelo Valles, la familia Blon, que son los dueños del criadero, y al personal del Instituto Sanitario Animal del INSAI. Por supuesto, a todo el equipo de Río Verde que nos acompañó en esta aventura, filmando y preparando el documental que consideramos importantísimo para que quede en la memoria de nuestra descendencia de todo este proyecto que venimos realizando de recuperación de las poblaciones del caimán del Orinoco en Venezuela, que se inició en los años 90 del siglo pasado y todavía continuamos trabajando en pro de su recuperación. Uno de los puntos importantes de todo este proceso es que tenemos que aclarar, estamos trabajando con una especie en peligro crítico de extinción. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo final? Recuperar el estatus poblacional de esta especie. Eso significa aumentar el número de individuos que haya en la naturaleza. Hay muchas maneras de realizarlo, entre una de ellas es la cría en cautiverio, la recolecta de huevos para incubarlos artificialmente o la colecta de recién nacidos en sus áreas naturales y los criamos también por un año para posteriormente soltarlos en su hábitat natural y algo muy importante, evaluar su adaptación y su crecimiento a estos hábitats. De la mano de los zoológicos, que es lo que estamos haciendo, incrementando el número de ejemplares que vamos a soltar cada año en su hábitat natural. Y de ahí la importancia de los zoológicos en un proceso de este tipo. Modelos de conservación que estamos aplicando con el caimán del Orinoco son repetibles con otras especies, como por ejemplo el águila arpía, que hemos trabajado mucho con colegas y que Río Verde también de la mano ha trabajado mucho con ellos. Y ahí que nosotros esperamos que en el mediano plazo la especie del caimán del Orinoco en Venezuela haya aumentado su presencia en los diferentes ríos del país. Efter flere års forberedelser ankom 7 Orinoco-krokodiller fra Venezuela i dag til Krokodillezoo på Falster. Det er helt klart det største, jeg nogensinde har oplevet i mit liv, at være den største drøm for bevarelse af krokodiller. Og det er der, mit hjerte det går. Orinoco-krokodillerne er sjældne og udrydningstruede, og meningen er, at deres unger skal fragtes tilbage til Venezuela og genudsættes i naturen. Projektet på Falster er enestående. Ingen andre steder i verden er så mange Orinoco-krokodiller samlet i en zoologisk have med henblik på at redde arten. Tak for nu.